Hola amigos y amigas cosmonautas, espero que estén bien. Se habrán preguntado que por qué no he subido otros videos y es que he tenido unas complicaciones médicas, ahí tuve una operación y tuve que ir al hospital a hacérmela, así que de modo ya estamos de regreso acá. Pensé que eso me dio un parámetro para ver cómo está el sistema de salud salvadoreño. Se me dio una idea de hablar un poco acerca de las políticas públicas de salud. Así que estaremos hablando de eso dentro de los siguientes capítulos de Visión Cosmopolítica. Pero en este caso tenemos una entrevista bastante interesante, siempre con el tema de las criptomonedas. Vamos a estar hablando con una amiga que es una experta en macroeconomía. Su nombre es Rosa Córdoba. Ella es catedrática, ya la van a conocer, así para que nos dé su visión de este tema de las criptomonedas. Así que quédense pendientes del video y muy atentos porque esto es Visión Cosmopolítica. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas cosmonautas, nos encontramos acá con Rosa Córdoba. Con mi estimada amiga Rosa. Es un gusto en verdad tenerte acá con nosotros. Vamos a estar hablando un poco de macroeconomía. Sí, vamos a conocer qué es la macroeconomía y hablar un poco más de la coyuntura económica del país. Así que estén atentos, suscríbanse a nuestro canal, denle like. Vaya Rosa, cuéntanos un poco acerca de ti. Ok, yo soy docente de la Universidad Dr. José Matías Delgado, trabajo en el área de economía, soy graduada de la universidad, me gradué de economía empresarial, tengo 5 años siendo docente, enseño materias como pensamiento económico, macroeconomía, análisis económico y metodologías de la investigación. Tengo un gusto particular por la política, las políticas públicas son como uno de mis temas favoritos. De hecho, por eso fue que tú y yo nos conocimos tomando un diplomado en políticas públicas de Fundaungo. Eso. Un honor en verdad, y qué gusto haberte conocido en ese diplomado. Bueno, ya entrando en materia, ¿verdad? Más que todo preguntarte, ¿qué es la macroeconomía? Para tomarlo de una forma sencilla, la macroeconomía es esa rama de la economía que estudia los modelos económicos, que estudia a la economía en su conjunto. La macroeconomía es importante, de hecho en muchas universidades se enseña como una herramienta para entender cómo funciona el entorno y cómo eso nos afecta en la vida cotidiana y profesional a todas las personas, independientemente si tú estudias directamente economía o si estudias cualquier otra carrera de las ciencias económicas. La macroeconomía, saber de macroeconomía es importante porque puede ser utilizada como una herramienta de gestión política. ¿A qué nos referimos con eso? Al hecho de que las personas que toman decisiones, estamos hablando de decisiones de país, tienen que conocer qué es lo que está pasando a su alrededor y cómo estas decisiones pueden hacer de que pueden influir en el grupo al que les interesa influir, pero pueden influir en otro montón de áreas también, y eso podría ser beneficioso para lo que se espera alcanzar, pero también podría ser una desventaja para ciertos grupos. Entonces conocer ese entorno se hace a través de la macro. Sumamente interesante, la verdad. Vaya, ya entrando un poco aquí, tengo un par de preguntas que te queríamos hacer, aprovechando, ¿verdad? ¿Qué posicionamiento económico tiene nuestro país a nivel latinoamericano y centroamericano? ¿Y qué posicionamiento ha tenido? A ver, respecto a posicionamiento, El Salvador siempre ha tratado de estar como a la vanguardia de cambios que ocurren en la región. Es un poco complicado de generalizar porque hay muchas cosas que podrías ver tú y tomar decisiones, o sea, analizar al respecto. Por ejemplo, si hablamos de comercio,
nuestro país ha tratado de impulsar un modelo económico que se refleje en el desarrollo de aquellas empresas que permitan o que tienen la oportunidad de hacer comercio internacional. Con el paso de los años, ese proyecto o esa forma de visión macroeconómica ha cambiado un poco desde hace 2 administraciones públicas donde el presidente de turno tuvo algún enfrentamiento con la empresa privada. Para poder generar un desarrollo económico eficaz, es importante que la empresa privada tenga un papel protagónico. Y no estoy hablando solamente de la gran empresa, porque este país no lo sostiene realmente la gran empresa, sino que hablar de que pequeñas y medianas empresas también tengan la oportunidad de insertarse en el comercio internacional y de tener la oportunidad de expandir sus mercados más allá de la localidad donde se encuentra. De hecho hay varios proyectos, ¿verdad? Como lo del oroco, la miel, cosas. Sí, el café recientemente ha tenido un impulso, si no me equivoco fue la semana pasada que se lanzó un proyecto de renovación de la marca café para poder impulsar precisamente al sector que ha sido golpeado por algunas problemáticas, por ejemplo el tema de la roya hace unos años, el tema de las langostas que estuvo presente el año pasado y creo que todavía a inicios de si no me equivoco, algunas otras dificultades que ha tenido el sector. Entonces se están haciendo políticas para tratar de fomentar que pequeños productores tengan la oportunidad también de exportar, porque claramente lo que paga el mercado nacional nunca se va a comparar con lo que puede pagar el mercado internacional. Eso sí, hay que tener acompañamiento, hay que tener políticas de apoyo técnico, el gobierno tiene que dar esa apertura a que estos pequeños productores se puedan desarrollar, y entonces eso es lo que permite que exista desarrollo en esas partes. En ese sentido, muy probablemente estamos intentando mantenernos por encima del promedio de crecimiento de Centroamérica. Hay algunos casos como Honduras y Nicaragua que han tenido algún par de retrocesos, mucho tiene que ver el tema del desarrollo de su política, pero El Salvador está intentando, a pesar de todas las dificultades que tenemos, salir adelante y posicionarse y ser reconocidos por ciertas cosas como lo del café, lo del oroco y algunos otros productos también. A ver, el tema de la dolarización es un tema complejo, es un tema que nos ha afectado durante 2 décadas y que muy probablemente muchos estén como muy divididos. Hay gente que es muy a favor de la dolarización, hay gente que está muy en contra. La dolarización, para resumírtelo, cuando se hizo en el país, entre algunas cosas que se pretendía alcanzar era, por ejemplo, mantener estable a la economía, mantener baja la inflación, generar la oportunidad de que vinieran empresas de fuera y que tuvieran ese incentivo de una moneda estable para poder invertir. Tú ya sabes que cualquier empresa, no importa de qué tipo sea, lo que quiere es obtener ganancias, y con el cambio de valor de la moneda nuestra que teníamos, del colón, a veces eso se podía perder. Entonces, y por supuesto quitarle al gobierno la oportunidad, digámoslo así, de imprimir dinero, que eso es algo que hay que tener mucho cuidado y es un tema bien delicado, porque justamente han habido muchos ejemplos en toda Latinoamérica y en el resto del mundo también, pero por ejemplo con Latinoamérica te puedo hablar de Argentina y de Venezuela, que son ejemplos clarísimos de que si el tema de una emisión monetaria o de imprimir dinero no se hace con responsabilidad, la economía se puede venir abajo. Listo, más o menos en ese contexto básico es que se da el tema de la dolarización. Más allá de que si la dolarización ha sido buena o ha sido mala, yo personalmente creo que la dolarización ha tenido sus beneficios, ha conseguido mucha estabilidad dentro de los contextos que estamos viendo, pero también ha sido una especie de limitación, porque
el mantener un modelo basado en la dolarización involucra muchas otras políticas públicas que no se han hecho en el país. Por ejemplo, una cosa que es súper importante y que es una tarea como muy pendiente de todas las administraciones que han venido después de la dolarización, porque eso no es cosa de un presidente o dos, esto es una tarea que va más allá de eso, es el hecho de fomentar el desarrollo empresarial, porque en una economía dolarizada, ese tanque de oxígeno de recibir más dólares viene básicamente por dos vías. El tema de las exportaciones, tú vendes fuera y traes dólares a la economía, y el tema de las remesas, que tú sabes que el tema de las remesas es como algo que sostiene a la economía de El Salvador. Entonces, las remesas andan rondando más o menos el 20% de todo lo que se produce en El Salvador, que ahí se dice el 20% del PIB. Pero el tema de las exportaciones se ha quedado muy corto. Entonces, por esa vía ha sido muy difícil obtener esa oxigenación de la economía, de recibir dólares que permita que exista actividad económica dentro del país. Entonces, eso es una desventaja, porque mantener una dolarización requiere de acuerdos de país, donde todos tenemos la claridad de que esta es nuestra circunstancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar y desarrollar proyectos que van más allá de una administración presidencial? Fomento al desarrollo de la inversión, fomento a las exportaciones, reglas claras, porque ningún empresario va a invertir en un país donde no haya reglas claras, que de repente un día amanecemos que con una ley, que otro día amanecemos con que estamos en dificultades con el nombramiento del fiscal general o de la Corte Suprema, y ese tipo de cosas desincentiva, y eso se convierte en una desventaja para poder mantener la dolarización, porque de mantenerla en términos nominales o en términos de que la moneda circula acá, eso la ley lo mantiene, porque la ley de integración monetaria dice de que la moneda de curso legal es el dólar, el colón también, pero tecnicismos por ahí que pues al final la misma ley estaba desarrollada no para un bimonetarismo, sino para quedarnos dolarizados. Entonces, legalmente eso se mantiene, pero ya en la práctica requerimos de esas políticas, requerimos de no solo fomentar el consumo o no solo fomentar el gasto público, sino también esas otras opciones que nos permiten recibir dólares sin necesidad de endeudarnos, porque una cosa es endeudamiento y otra cosa muy diferente es recibir desarrollo productivo. Entonces, por ahí va esa parte de ventajas y desventajas. Las desventajas son superables, pero sí requieren mucho trabajo y que todos como país, más allá de las ideologías político-partidarias, nos concentremos en que en el barco estamos todos. Si el barco se hunde, nos hundimos todos. Entonces hay que trabajar en conjunto. A la llegada del Bitcoin al país, ¿verdad?, que ha sido prácticamente legalizada. ¿Cuál es la opinión respecto al Bitcoin como modelo económico virtual y la aprobación de la libre circulación en nuestro país? Bitcoin es un tema muy interesante del que hay probablemente en este punto más preguntas que respuestas, y es muy normal, pues, porque al final El Salvador está en una circunstancia como de ser un laboratorio de prueba, porque ningún otro país del mundo tiene ninguna moneda virtual como una moneda de curso legal. Respecto a eso, ¿qué se sabe y qué no se sabe? En primer lugar, el uso de Bitcoin se ha vendido como una herramienta para generación de riqueza, donde si uno invierta, puede en algún momento recibir más de lo que tenía en un principio. Bitcoin y las criptomonedas en general son herramientas que pueden ser utilizadas para inversión. No es lo mismo hablar de una herramienta de inversión que de un medio de pago. Los dólares son principalmente medios de pago. ¿Por qué? Porque tú sabes que si entregas dólares, te los van a recibir, porque esa persona a la que le estás entregando para obtener un bien o un servicio sabe que a su vez, cuando ocupe los dólares, va a poder intercambiarlos por bienes y servicios. Entonces,
sí se puede hacer inversión con dólares, pero la función principal en una economía cotidiana es ser medio de pago. Con relación a Bitcoin, dependerá del uso que se le dé, porque todavía veremos entre que si va a ser obligatorio, que si se va a usar para pagar salarios del sector público. Todavía no hay claridad al respecto. Siempre va a haber ganadores y perdedores. ¿En qué sentido? La volatilidad de Bitcoin viene dado por el hecho de que esta es una moneda virtual que no tiene a ninguna institución de respaldo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los dólares, la institución que los respalda es la Reserva Federal, la Fed. En el caso de Bitcoin no hay nadie. Entonces, ¿de qué depende el valor de Bitcoin? De la oferta y la demanda. Hay circunstancias donde, por ejemplo, aparece este señor, Elon Musk, diciendo: en Tesla vamos a permitir el uso de Bitcoin para poder comprar nuestros vehículos, y me imagino que él tiene otras empresas en las que se puede utilizar la moneda para pagar. Eso genera confianza en la gente que utiliza la moneda, porque dicen: si Elon Musk, que es un gran gurú y que tiene como ese perfil de Tony Stark, dice que funciona, entonces démosle, invirtamos, metámonos a Bitcoin. Y eso, de repente vuelve a aparecer como una semana después más o menos y dice: ¿saben qué? Nos dimos cuenta que el proceso de minería que se requiere para Bitcoin es muy costoso en términos de contaminación al ambiente. Si quieres te puedo explicar de eso después. Sí, lo vamos a ver. El Bitcoin, el Bitcoin se cae el valor de Bitcoin. ¿Por qué? Porque dice la gente: ok, momento, si él ya no lo va a utilizar, no lo va a aceptar, es porque no le tiene confianza. Y si él no le tiene confianza, que uno considera a ciertos personajes como gurús en ciertos temas, si él no le tiene confianza, ¿yo por qué me quedo aquí? Vendo mi Bitcoin y me deshago de ellos para obtener a cambio moneda tradicional. Dólares principalmente, podrían ser algunas otras monedas. Entonces, el valor de Bitcoin cae, y cayó, si no me equivoco, como de casi $60,000 a un poco más de 35,000. Entonces es una caída muy fuerte en el valor. Entonces, en ese sentido, tenerlo como una moneda de curso legal, a aquellos que tengan la oportunidad de tomarla como una herramienta de inversión, les puede favorecer, porque ellos pueden cambiar su Bitcoin por dólares cuando les convenga. Pero si estamos hablando de un cierto grupo poblacional que de alguna forma en la práctica podría verse obligado a utilizar Bitcoin, y son de ese tipo de personas que van coyol quebrado, coyol comido, ellos podrían no poder esperar a que Bitcoin mantenga o vuelva a ganar valor para poderlos utilizar y hacer intercambios. Ese grupo de personas podría verse afectado en ese sentido. Es incierto, pero es una realidad que podría llegar a pasar. Además, faltan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, el hecho de la publicación del reglamento a la ley, que a partir de la entrada en vigencia, a partir del anuncio de aprobación de la ley, se le dio a Banco Central de Reserva la tarea de generar ese reglamento, y que en 3 meses tenía que estar listo. No quiero ni imaginar qué es lo que se siente estar en los zapatos de Banco Central en este momento, pues porque la realidad es muy compleja y no es como decir: vamos a hacer, ya sabemos que tenemos que hacer esto y esto, o vamos a tomar de modelo una ley, no sé, en Colombia o en México o en alguna otra parte. No podemos tomar ejemplos, exactamente, por lo mismo de que somos el primer país que está haciendo eso. Entonces, esa falta de reglamento por ahora nos deja pendiente con cómo va a funcionar, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tan de cierto es que algunas cosas son obligatorias o no. Está todavía eso como materia pendiente. Entonces, ahí yo creo que podemos seguir conversando respecto a Bitcoin durante las próximas semanas o los próximos meses, y tal vez tengo ya un poquito más de claridad en decirte cómo va a funcionar aquí y qué es lo que podría implicar. Genial. Bueno,
Respecto, ¿verdad? Con lo que mencionaste de la minería, ¿sí? Que porque a mí me llamó bastante la atención, ¿verdad? Este plan de minería que pretende impulsar el gobierno, ¿verdad? ¿Será este plan una solución inmediata a la crisis económica que vive El Salvador? No creo, realmente no creo, al menos no hablando de corto plazo. ¿Qué pasa con esto y por qué tan importante el tema de un proyecto de minería en El Salvador? Como Bitcoin no tiene una institución de respaldo, como por ejemplo tú puedes decirle a la Reserva de Estados Unidos, mire, véndame dólares, porque yo no tengo dólares como gobierno, yo no tengo dólares, véndame dólares, no lo puedes hacer con Bitcoin. Entonces, tú no puedes quedarte con una cantidad limitada, sino que en todo caso tenés que buscar cómo conseguir bitcoins adicionales para poder generar todas las actividades de pagos, de inversión, de intercambio que pueda requerir las circunstancias en la medida en la que se vaya desarrollando el proyecto y la realidad. Entonces, ¿cómo conseguir bitcoins en ese sentido? La única alternativa que tenés es hacer minería, porque la idea de hacer la minería es tener esa como ese oasis o esa fuentecita productora para que puedas hacer todas esas actividades. ¿Qué pasa con esto? Y que es por un poco de lo que hablaba Elon Musk. A grandes rasgos, hacer minería de Bitcoin requiere uso de computadoras muy avanzadas que trabajan todo el día. Esas computadoras trabajan a tiempo completo. Una gran carga energética. Claro, por supuesto, porque la idea de hacer minería es básicamente resolver problemas matemáticos que permitan desbloquear los bitcoins que todavía faltan por desbloquear, porque desde que se creó Bitcoin, el creador dijo de que iba a haber una cantidad finita de bitcoins y entonces en algún momento no se va a poder producir más bitcoin y nos quedaremos con una cantidad definida. 200 millones creo que sí. Te debo el dato todavía, te lo debo, pero después te lo confirmo. Entonces, la cosa es que hay que aprovechar esa oportunidad que todavía tenemos de crear bitcoins a través de minería, pero el costo energético es muy grande. De hecho, hay proyectos alrededor del mundo, hay uno muy particular en Argentina, en el sur de Argentina, ya hablamos de la Patagonia. Se ha hecho geográficamente en ese punto con la idea de que el mismo clima frío ayude a reducir el costo de mantener el equipo, ¿sí? O sea, porque estando en otras partes, como las computadoras pasan encendidas a tiempo completo y generan mucho calor, necesitas un gasto extra energético para poder enfriar el espacio donde están las computadoras. Entonces, en Argentina se ha hecho ese proyecto en el sur con la idea de que el mismo clima ayude a mantener bajo el gasto de energético para poder mantener los equipos fríos. La propuesta de acá de El Salvador es utilizar la energía geotérmica para suplantar esa carga energética. Exactamente, pero ¿qué pasa aquí? Y que por eso también es importante reconocer de que esto tiene que ver con una política pública de energía. En El Salvador, la demanda de energía que generamos todos cuando cargamos nuestro celular, cuando estamos utilizando las luces de la casa, con nuestros electrodomésticos y demás, se encuentra muy cerca de la oferta. Hay una oportunidad todavía ahí de crecimiento. Hay algunos proyectos que se están echando a andar, proyectos de energía fotovoltaica, de energía eólica. Las centrales hidroeléctricas todavía, algunas tienen capacidad todavía de generar un poco más, pero la minería de Bitcoin requiere, si de verdad lo vamos a tomar como un proyecto serio para poder mantener a la moneda de curso legal, y ya estamos hablando de un entorno macro, requiere mucha energía, muchísima. Entonces, para evitar correr el riesgo de que tengamos más demanda de energía eléctrica que oferta, hay que trabajar en esos proyectos, en el desarrollo de ampliar la capacidad de las hidroeléctricas, ampliar la capacidad de los proyectos nuevos de energía fotovoltaica y eólica, para poder mantener ese equilibrio, porque lo último que queremos es sufrir de falta de energía eléctrica porque la demanda creció más.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, en casos muy sencillos, el hecho de que bajo ciertas circunstancias tengan que racionarnos en la cantidad de energía eléctrica que podamos usar y que en ciertas horas del día no tengamos energía eléctrica. Nadie quiere eso. Apagones. Apagones, nadie quiere eso, porque eso no va en pro del desarrollo de un país y de una sociedad, sino todo lo contrario. Porque más allá de que yo quiero cargar mi celular y cosas así, estamos hablando de dejar por momentos, no sé qué tan largos, a empresas, por ejemplo, que necesitan energía eléctrica para mantener su producto. Y entonces los dejas sin energía eléctrica, sus costos suben porque probablemente podrían tener productos que se echen a perder porque no tienen, por ejemplo, cómo enfriarse. Entonces, pero mantener esa idea requiere una inversión muy fuerte. ¿Y qué se puede hacer? Yo no digo que no, pero no es que de un día para otro vas a decir, compremos 1000 paneles fotovoltaicos, compremos más ventiladores de esas grandes aspas para generar más energía eólica, pongamos otra planta productora como la Geo. Esos son cosas que toman tiempo. De igual manera, una de las observaciones a mi valoración personal es como si el país tiene la capacidad tecnológica para hacer este tipo de proyectos y la mano de obra calificada para el mismo. Sí, ese es algo importante. No he sabido yo por el momento de ningún proyecto de impulso a la educación respecto a esas partes técnicas. Desconozco en este momento si hay alguna política que vaya a impulsar eso. Es necesario, porque de nada serviría tener el desarrollo de ese tipo de proyectos como el de minería si no tenemos salvadoreños que lo trabajen, porque al fin y al cabo, y no es por ser discriminativo, pero la idea de generar política pública para eso es que en principio los salvadoreños tengamos la oportunidad de desarrollar esos proyectos y tener empleos en esa área. Entonces yo te diría, es una asignatura pendiente. Hay que fomentar que esa oportunidad se quede en manos salvadoreñas, porque si no, que lo que va a tocar, traer gente de otras partes del mundo a que venga a trabajar y a desarrollar el proyecto, y que está bien, ok, pero si podemos darle la oportunidad a nuestros salvadoreños de que también puedan desarrollarse ahí. El desempleo es una de las caras más importantes de este país que hay que atacar. Entonces, si generamos oportunidades, que si se puede quedar primero en El Salvador esa oportunidad de empleo, que lo haga, ¿sí? Entonces sí, falta eso también, y es una cosa de la que hay que estar pendiente. Pregunta, ¿verdad? Si se proyecta a nuestro país como un referente económico a través del Bitcoin y el turismo a futuro. Pregunta interesante y todavía un poco difícil de contestarte con seguridad, porque de igual forma, para el impulso de este tipo de políticas requerimos de esa parte de tener una planificación clara de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, quiénes son los responsables y eso. Sí existe la oportunidad de generar ingresos vía turismo, porque hay muchos turistas que en lugar de andar dinero en efectivo o andar cargando sus tarjetas de crédito, podrían aceptar la idea de utilizar a Bitcoin y a otras criptomonedas como un medio de pago, ya que se aceptan en El Salvador. En ese sentido, la oportunidad puede estar ahí. La cosa está en enseñarle a nuestra población a utilizar, porque de nada sirve generar la oportunidad de que vengan turistas, que vengan inversionistas, que venga gente de fuera que pueda utilizar Bitcoin acá, si la gente no sabe cómo hacerlo. Porque en este punto yo no te podría decir, por ejemplo, qué tipo de dispositivo mínimo o con qué características mínimas la población podría hacer uso, por ejemplo, del archivo wallet. No lo sé, porque como la aplicación aún no ha sido lanzada al mercado, habría que ver todavía eso, porque a mí sí ya me lo han preguntado mire, con el celular que tengo, ¿será que la voy a poder utilizar? Todavía pendiente, porque pues al final, aunque muchos salvadoreños utilizan smartphones, la
el nivel que tiene el smartphone podría no ser suficiente, o podría ser que sí, para poderlo utilizar. Porque no solo es un dispositivo que se pueda conectar a internet, que eso es importante, claro, por supuesto que sí, pero muchas personas en El Salvador tienen smartphones que están en una gama media y que uno siempre anda queriendo borrar cosas porque se quedó sin espacio y eso, y no sabemos qué tan fuerte va a ser la demanda de espacio y de recursos técnicos de la aplicación para poderla utilizar. Entonces falta conocimiento respecto a eso, falta la oportunidad de ver cómo va a funcionar, que si en cualquier dispositivo se va a poder utilizar ya en términos prácticos, o que sí hay personas que se van a quedar como con un dispositivo, sí smartphone, pero quizás muy corto, porque el espacio en memoria es chiquito, porque siempre están como con ese problema de falta de espacio, de almacenamiento, y eso habría que ver. Y eso, la educación también de cómo utilizar una billetera digital para poder realizar transacciones. Sí, de hecho es bien interesante, yo lo menciono en el video que realizamos, el anterior, acerca del Bitcoin, ¿verdad? Este empoderamiento de la población es fundamental para legitimar la circulación de la moneda. Entonces creo que es bastante importante la educación financiera en este aspecto, ¿verdad? Ya que también otros cuestionamientos es que solo el 30% de la población salvadoreña tiene internet, digamos, en su casa. Igual hay otro problema, que es el uso tecnológico en las personas de la tercera edad, ¿verdad? Que les cuesta demasiado. Entonces son cosas que también es de bastante relevancia tomarlas en cuenta, ¿verdad? A la hora de impulsar este tipo de proyectos. Bien, siguiendo con otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué crees que el Banco Mundial no apoyó el financiamiento a la implementación del Bitcoin? ¿Y por qué el BIC sí lo hará? Sí, es una gran pregunta que todos nos hemos hecho. Mira, Banco Mundial tiene, como muchas otras instituciones, tiene una política muy restrictiva en torno a lo que las criptomonedas pueden tener como lado negativo. ¿A qué me refiero con esto? Las criptomonedas no son ni buenas ni malas por naturaleza, al igual que las monedas tradicionales, que por naturaleza no son ni buenas ni malas. Depende del uso que se le dé. El problema con las criptomonedas, y Bitcoin, que es la moneda de la que hemos estado hablando, no es la excepción, es que como al hacer transacciones por la tecnología que utilizan, no es fácil tener un seguimiento y que puedas hacer un rastreo de ese dinero, se puede prestar para actividades ilícitas, para compra y venta de drogas, para trata de blancas, para corrupción, entre otras cosas. No quiere decir que todos los que utilicen Bitcoin o criptomonedas hagan ese tipo de actividades. Yo no digo eso, por supuesto, que no se entienda así, pero la posibilidad o el riesgo está ahí, y perseguir delitos de información que se pierde o que es anónima es más difícil que, por ejemplo, tratar de seguir la corrupción a través de, por un medio legal, exigirle, por ejemplo, a un banco que te entregue la información de un usuario en particular. El banco registra sus transacciones y sabe cuándo sacaste, cuándo metiste dinero, cuánto han sido tus transacciones promedio, entre otras cosas. Entonces es un poco, comillas, más fácil dar seguimiento a actividades ilícitas que se dan a través de la banca tradicional. Entonces, en ese caso, eso puede ser una desventaja, eso puede traer problemas, y eso también genera un poquito como de distancia, y que instituciones como Banco Mundial digan, miren, aquí no hay transparencia, y de hecho parte de la tarea pendiente en todo caso del gobierno, una vez que entre esta ley en vigencia y su respectivo reglamento, espero generar claridad de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo va a funcionar, quiénes pueden sacar y qué datos necesitarían para poder extraer de los cajeros, entre otras cosas. Entonces, mientras no haya claridad en eso, instituciones como Banco Mundial no van a apoyar el desarrollo de este tipo de políticas públicas, pues porque va
muy delicado con el tema de transparencia, ¿sí? Entre otras posibilidades, como te digo, de actividades ilícitas que, de nuevo, no todo el que use Bitcoin necesariamente hace actividades ilícitas, pero el riesgo está ahí latente. En cambio, el BCIE, probablemente tiene políticas un poco más abiertas al respecto y es una institución que es, en ese sentido, si tú lo quieres ver así, como un poco más vanguardista de tomemos el riesgo. Yo no te voy a respaldar con mi dinero, pero sí te voy a facilitar ayuda técnica, de traerte expertos, de traerte técnicos, de darte sugerencias para que tú vayas modificando las circunstancias y vayas adaptando y corrigiendo cualquier error que podría ocurrir. Tú sabes que cuando hablamos de políticas públicas nunca está todo escrito en la política. Siempre pueden haber circunstancias que hay que mejorar sobre la marcha. Entonces, en ese sentido, por ahí puede ir el tema de por qué unas instituciones se apoyan y otras no apoyan. Podría haber algunas otras cosas, como por ejemplo el tema de las relaciones geopolíticas de nuestro país con Estados Unidos. Puede ser que sí. Al fin y al cabo, acordémonos que instituciones como Banco Mundial tienen una fuerte influencia respecto a lo que Estados Unidos opina. Y no lo podemos cambiar, porque siempre esas instituciones nacieron siendo así y siempre van a ser así. Entonces, también el tema de la relación geopolítica entre el país y Estados Unidos va a tener mucho que ver entre si se acepta o no se acepta una política. Desventajas. A ver, mira, empecemos por lo primero, el tema de la aceptación. Bitcoin, como cualquier otra moneda, no puede trabajar si la gente no está dispuesta a aceptarla. ¿Qué era lo que te decía con los dólares? Nosotros utilizamos dólares porque tenemos la confianza de que si tú lo aceptas es porque después puedes utilizarlo y te lo van a aceptar a ti para hacer cualquier transacción. Pero en este caso, sí, las personas no confían en Bitcoin, no tienen esa tranquilidad de que si yo recibí Bitcoin y lo puedo esperar una semana, un mes, 6 meses para utilizarlo, vaya a tener el mismo valor y vaya a seguir funcionando. En la medida en la que no exista esa confianza, el proyecto de Bitcoin no va a florecer en El Salvador. ¿Qué se necesita para generar esa confianza? Lo primero y más importante, que el gobierno se tome la tarea de enseñarle a la población cómo funciona, cuáles son, de todos los mitos que pueden existir, cuáles sí son realidad y cuáles son esos mitos, las ventajas que puede tener, pero no solo es de decir, miren, las ventajas son 1, 2, 3, sino que ir demostrando con el ejemplo que las cosas sí pueden funcionar y que no va a aparecer de un día para otro con que derogaron la ley. Y quien se quedó con Bitcoin es mala suerte y hay que ver qué hace, pues. Entonces, generar esa confianza es un punto importante, un punto delicado y que tiene que hacerse, porque si no el proyecto no va a caminar. Otra desventaja es el hecho de la volatilidad misma de la moneda. Dejémosla, si nos concentramos en dejar abierta la oportunidad a que quien quiera usarla y pueda usarla lo haga, nos va a llevar un crecimiento un poquito lento del proyecto, pero más seguro. Porque si de entrada obligas a todo el mundo a que, miren, de hoy para mañana todos tienen que aceptar Bitcoin y punto, porque yo así lo digo, inmediatamente generas rechazo. Generas que la población desconfíe. Y entonces el proyecto se estampa, pues, y no funciona. Entonces esas son como las dos desventajas más importantes que podría tener el proyecto de Bitcoin en El Salvador. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Lo del Zonte es un proyecto interesante, pero recordemos que eso es un proyecto de iniciativa privada. Eso no lo generó ningún gobierno, ni este, ni el anterior, ni ningún gobierno. Entonces, la naturaleza misma de esta moneda, de esta criptomoneda, es saltarse el sistema. ¿A qué me refiero con sistema? A las instituciones emisoras de moneda, a la banca tradicional, entre otras cosas. La moneda, su naturaleza es antisistema. Pero una cosa es
generarlo en una localidad donde tenés a un grupo relativamente pequeño de personas con las que podés tener una especie de educación casi personalizada de, mire, úselo así, haga esto, para poder aceptar Bitcoin tiene que hacer esto, estos son los beneficios, etcétera, es muy diferente a una política macro, porque aquí ya estamos hablando de muchos sectores, de muchas realidades, de niveles socioeconómicos diferenciados. Entonces el proyecto tiene que ir con calma, nada a la fuerza es bueno y esta no es la excepción. Entonces yo sí espero que el gobierno sepa entender de que la cosa no va a caminar de un día para otro y que al primer día de utilización de Bitcoin y de la entrada en vigencia de la ley, todo el mundo va a estar tranquilo y listo sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Esto va despacio, acompañado de esa parte de educación financiera. Siempre en el mismo tema del Bitcoin, ¿verdad? La economía, pero más abocado a la geopolítica. ¿Qué papel está jugando China y Estados Unidos en la economía salvadoreña con este nuevo gobierno? Mira, con el tema de Bitcoin en particular es un asunto muy delicado porque ambos gobiernos, tanto Estados Unidos como China, son muy reservados con respecto al uso de las criptomonedas. Estados Unidos es un país que abiertamente ha dicho de que como una moneda de circulación legal no lo apoya. China es mucho más drástico. China hace 2 semanas, más o menos, 2-3 semanas, dijo que en su territorio utilizar criptomonedas es un delito que va a ser perseguido penalmente, y todas aquellas empresas que se desarrollen, como por ejemplo para el tema de minería o con la aceptación de Bitcoin, podrían correr riesgo de enfrentarse a procesos penales. Entonces la política china es mucho más delicada al respecto. En ese sentido, intentando no ser fatalistas, porque pues tampoco es ese el sentido, eso podría generar limitaciones bien importantes a cómo nos perciben estos países, porque quieras o no, en muchos aspectos dependemos de la opinión de los grandes. Yo te diría de que hay que manejar la política con cuidado, hay que mantener reglas claras, hay que mantener esa confianza en la población de que de un día para otro las circunstancias no van a cambiar, de que pueden seguir invirtiendo, que las personas pueden seguir consumiendo, seguir teniendo una actividad cotidiana, digámoslo así, normal. Entonces, eso podría generar la confianza en que las políticas dirigidas hacia nuestro país de parte de estas dos grandes potencias se van a mantener, el apoyo se va a mantener. Y eso permitiría de que tener esta alternativa de Bitcoin como una forma de, por ejemplo, de apoyo a quienes no tienen acceso al sistema de la banca tradicional. Yo no sé si tú sabrás, en nuestro país hay mucha parte de la población que no tiene acceso a la banca tradicional y que el uso de Bitcoin puede ser como una alternativa de inversión. Vuelvo a insistir con eso. Una cosa es un medio de pago, ¿sí? Yo te doy dinero, tú me entregas un bien o servicio a cambio, eso es un medio de pago, y otra cosa es inversión. Yo mantengo un activo por cierto tiempo y bajo ciertas circunstancias para poder obtener una ganancia al respecto. Entonces, sí se puede, yo quiero creer que sí se puede llevar a cabo el proyecto y que este sea exitoso y que traiga beneficios para la población. Vaya, Rosy, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones nos brindaría? Respecto a toda esta circunstancia, mira, primero, educarse, conocer las cosas, conocer la realidad, tratar de entender cómo funciona cuando entre en vigencia lo del archivo wallet y la ley y todo lo demás. No lanzarse al vacío, sino despacio, ver cómo funciona, qué implica, según lo que se entendió en la cadena nacional de hace un par de días, la billetera digital va a requerir entrega de información personal. Tenga cuidado, no se deje ir solo porque ahí hay un incentivo de un valor de $30. Averigua primero, entienda cómo funciona y después, ya estando informado, si le parece una oportunidad, dele. Pues
no dejarse engañar por el discurso o por el entendimiento común de que Bitcoin nos puede hacer millonarios a todos. A algunos sí, a otros no. Eso es una realidad que con cualquier moneda en la que tú inviertas puede pasar o puede que no pase. Hay que ser muy prudentes en el uso de esa moneda, de esa billetera virtual, de estas circunstancias. A veces se va a poder ganar, a veces no se puede ganar. Entonces hay que tomarlo con calma. Y nada, seguirse enterando de qué es lo que pasa en todo el acontecer nacional para saber qué es lo que nos conviene y qué no. Ok, muchas gracias, Rosy, por esta interesante entrevista. Te agradezco. Soy la primera mujer que entrevisto en el canal y es un placer, la verdad, y tenerte como amigo, en verdad, es un placer y un gusto. Gracias. Un gusto que nos acompañes. Muy amable. Para mí es un placer estar aquí contigo. Es algo interesante explicar estas cosas fuera de un aula de clases y para mí un gusto. Siempre que tú querrás, yo estoy a la disposición. Sí, hombre, con todo gusto. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido la entrevista de este día. Ya saben, darle like siempre a los videos, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse si no lo han hecho. Suscríbanse, porque todos estamos aprendiendo sobre la política salvadoreña. Ahí estamos, esto es Visión Cosmopolítica. Nos vemos.